Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a este webinar a cargo de la doctora Julia Violeta Salvador Morín Garrido, docente de bioquímica de la Universidad Nacional de Piura, quien gentilmente ha ofrecido participar con el tema Recursos tecnológicos en Internet para la enseñanza de bioquímica que nos deja la pandemia. Ella es una docente de muchos años y nos va a contar sus experiencias en estos años de la cuarentena y lo que ha quedado, digamos, como experiencia para la enseñanza actual. Nos queda un minutito para las 7:05, esperando que puedan haber más asistentes. Y creo que comenzamos en un minuto. ¿De acuerdo, doctora Julia? ¿Doctora Morí? Ok. Tenemos ya 27 asistentes, creo que llegaremos a los 30 para comenzar. La doctora Morín creo que va a contar con el apoyo de la doctora Claudia Morín, me parece, en algún momento. Sí, correcto, doctor. Gracias. Doctora Claudia Morín, que ya la conocemos, y en el transcurso de esta semana que viene o la próxima nos reuniremos nuevamente eh, la red de los coordinadores para programar el tercer webinar. Ok, siendo 5:25, entonces damos inicio a este webinar. Podemos comenzar entonces. Muchas gracias. Doctora, doctora, no se te escucha. Con el A ver, buenas con todos. Vamos a comenzar a exponer algunas experiencias y algunos conocimientos que se tiene y que se tuvo durante la pandemia para organizar eh, los, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que nos vimos con retos para podernos eh, acostumbrar. Nos vimos frente a una serie de problemas, pero pudimos adaptarnos a esos retos. Entonces, es bueno que conozcamos estas experiencias porque no solamente las pudimos obtener nos exigieron en el momento de la pandemia, sino también nos han dejado un, un sinnúmero de oportunidades y experiencias de recapacitar y de poder emprender a futuros retos, no por pandemias, sino por la explosión de tecnologías que vamos a tener que tratar de incorporar en nuestro sistema de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos. Un momentito. Durante la pandemia tuvimos nosotros una serie de herramientas en el entorno de las nuevas tecnologías de informática y comunicación. Estas nuevas herramientas tuvieron un paradigma colaborativo y de sensibilidad humana, porque muchas universidades europeas, muchas empresas farmacéuticas, muchos institutos de investigación pusieron muchos recursos y gratuitos, que lastimosamente hoy ya nos quieren cobrar un precio, puesto que es un trabajo. Entonces nace el reto de pensar que estamos en un cambio de paradigma educativo, pero en ese momento fue crucial porque nos permitió continuar con procesos académicos a pesar del distanciamiento social. Eso tenemos que reconocerlo. Esta nueva concepción técnico-pedagógica promueve búsqueda de recursos. En el caso de nuestras universidades,
que no contamos posiblemente con todo, inclusive incluyendo privadas, no contamos con los recursos económicos. Si esta fue una estrategia, pues esta estrategia puede servir para ampliarnos el camino y el horizonte, para ya comenzar a formar nuestras propias redes colaborativas, un poco más objetivas, y no pues una búsqueda abierta y prácticamente desafiante que tuvimos que hacer en época de pandemia. Generalmente siempre se partió de un punto concreto. Todo plan universitario, todo curso tiene una planificación, tiene unos objetivos. El docente tiene que conocer esos objetivos y lo mismo tiene que tratar de adaptarse a las exigencias de las herramientas. Si es así, generalmente todo lo que se pudo haber brindado de Internet no lo podemos coger en forma desorganizada. Tenemos que nosotros tener un sentido crítico de organización y de armado del andamiaje a nuestras unidades de aprendizaje. Hay que recordar que nuestros temas no solamente son expositivos, sino también tienen una actividad donde los alumnos tienen que demostrar procesos psicomotores de aprendizaje y dominio. Entonces, la plataforma Internet fue un gran estímulo para encontrar esos recursos. Nos encontramos en un campo abierto donde muchas universidades, vuelvo a repetirlo, ponían actividades para los distintos cursos. En mi caso, yo pude encontrar actividades de casi todas las prácticas, en la magnitud que podamos encontrar y adaptar ese recurso con la experiencia del docente. Entonces ya podemos ver que la actividad docente podría estar de alguna manera organizándose hacia un horizonte activo. Generalmente, la mayor parte de fuerza que tuvo la parte de la pandemia fue que nos permitieron usar la grabación. Y esto fue muy oportuno, porque muchos de los alumnos que no pudieron entrar a la clase síncrona podían entrar a la clase como recurso para poder nivelarse, que hoy ya estamos, algunas universidades como en la que yo me encuentro, ya la cantidad de grabación de las unidades ya no es tan libre como digamos. Ya nos están restringiendo la cantidad de la nube. Aquí vemos, no sé, doctora Mori. Sí, le vamos a pedir a todos que por favor puedan escanear el código que se muestra en la pantalla y que puedan responder a la pregunta para que la doctora pueda, según la información que ustedes coloquen, hacer una pequeña revisión, ¿sí? Así que por favor escaneen ese código y luego yo voy mostrando la respuesta, doctora Morín. Entonces, por favor, vamos a ver algunas dos preguntitas nomás y después vamos a tratar de conversar posiblemente con algunos que puedan intervenir para ver qué tal estamos interesados en recibir alguna de las capacitaciones que nos permita, primero, mejorar el sistema con herramientas para la enseñanza y luego mejorar el sistema con técnicas según las áreas de aprendizaje, que en este caso es el área de bioquímica. Son dos cosas diferentes porque las herramientas especiales para cada área, pues la preparan gente especial y el docente tiene que tener también una preparación adicional. Entonces eso es muy importante que conozcamos, porque según la nueva ciencia, pues, y la explosión, ahorita en la enseñanza-aprendizaje, la parte de simulación no solamente es pues una simulación de maniquís o de muñecos que simulan la parte humana, sino la simulación son sistemas, la simulación son estrategias de funcionamiento físico, químico, del pulmón, corazón.
Entonces son herramientas nuevas que nos están invitando a que el profesor pues se incluya en este mundo tecnológico para entrar un poco a que se domine mejor la ciencia. Doctora, ¿ya le llegaron para poder, o si no, continúo mientras está recogiendo? Sí, yo creo que ya podemos compartir. Hay varias personas que han colocado ya Ya, sus respuestas. listo. Se puede dejar de compartir y yo comparto cuando guste, doctora. Ya, justamente estoy. Listo. Ya, ya, doctora, ya dejé de compartir, a ver. A ver. Entonces, quiero destacar que justamente esta experiencia es una experiencia que se está planteando colaborativa. Hay herramientas como el Intimeter y otras más, el Canvas, que permiten hacer en tiempo dinámico algunas evaluaciones de marketing, de ranking, de opinión. Entonces, ahorita la doctora me está apoyando. ¿Esto para qué? Con el objeto de ver que este es el mundo que nos espera, un mundo colaborativo. Yo sé algo, tú sabes algo, hasta que todos tenemos que dominar esas herramientas. No sé, ya. Entonces, acá vemos algunas respuestas de plataformas que fueron utilizadas. El Classroom, el Meet, el Zoom, el Google, el Blackboard, el Jamboard. Entonces, tenemos aquí una diversidad de herramientas, pero esta diversidad de herramientas tienen unos objetivos que los docentes tenemos que discutir y tenemos que conversar. Estas herramientas nos ofrecen diferentes, bueno, estas plataformas de integración prácticamente nos ofrecen diferentes herramientas de trabajo. Por una parte, para la enseñanza, todo lo que estamos acostumbrados, que inclusive a veces nos dan prácticamente bastante automatización. Nosotros formamos los exámenes y automáticamente nos llega la respuesta. Nosotros queremos poner en esta plataforma actividades materiales y les podemos poner formatos que guíen al alumno para que haga un informe y una discusión. Entonces también estas plataformas nos exigen tener herramientas para poder interactuar, comunicarnos, herramientas para poder evaluarlos, herramientas para poder seguir los procesos que los alumnos tienen que cumplir. Entonces, esto es muy importante conocer todas las bondades de estas herramientas en una o en otra plataforma. Todas son similares, pero aparte de esas herramientas, pues posiblemente algunos nos dan alguna parte más específica. Entonces, vamos a continuar un poco ya la dejo de compartir, ya tenemos eh, entonces, vemos acá que ya hemos visto que muchos de nosotros contamos con muchas plataformas de integración. Entonces, vamos a ver algunas experiencias que he tenido yo en una plataforma que es el Google, pero también mi universidad capacitó mucho también en el Moodle, pero todos tienen las mismas herramientas, unos más sensibilidades que otros, más perspectivas de desarrollo, sobre todo lo que le llaman sistemas de gestión del aprendizaje, que son prácticamente herramientas que incluyen la inteligencia artificial, los sistemas de expertos y cómo gestionar el aprendizaje, inclusive cómo poder ser nosotros, dirigir nuestro propio conocimiento. Entonces, durante la pandemia,
tuvimos que aceptar los retos. Las universidades necesitaron urgente capacitar al docente. ¿En qué? En herramientas, no en su materia. Entendamos, en las herramientas informáticas, en manejar la plataforma, tuvimos nosotros que aprender rápidamente el manejo de herramientas, como son los seminarios, las videoconferencias, obtener recursos y tratar, pues, en la posible, porque hay muchos que simplemente aprendieron lo básico, que simplemente compartir los materiales o hacer exámenes. Entonces, la capacitación jugó un reto para muchos profesores y muchas universidades. Pero tuvimos una ventaja, a lo menos yo le percibí esa ventaja, que a través de Internet tuvimos una explosión de herramientas de desarrollo tecnológico para la enseñanza, inclusive para los entornos de experiencias muy selectivas en diferentes áreas, recursos libres para la enseñanza. Entonces, eso marcó una gran diferencia durante el sistema, durante la pandemia. Las tecnologías de información y comunicación son herramientas que se deben integrar a las prácticas, seminarios, los tópicos seleccionados, pero siempre tiene que ser bajo la conducción del docente. Por lo tanto, siempre vamos a tener un reto y que vamos a tener que seguir teniendo ese reto. El docente debe de seguir teniendo una experiencia, una capacitación informática en tecnologías de información y comunicación. Durante la pandemia, muchas de las universidades se organizaron para que el profesor tenga una computadora. En mi universidad pasó eso. Aparte, nos dieron un servicio de internet a través de un router y eso pues incrementó un poco la fortaleza. El problema es que no llegó ese beneficio para los alumnos. Entonces, eso también fue un problema. Pero todo esto que vivimos en la pandemia prácticamente fue una bendición porque nos permitió a muchos de nosotros mitigar la alfabetización digital en que muchos de nosotros nos encontraríamos en la época de la pandemia, y nos obligó a superar esos retos. Entonces, esta es una verdad ineludible, pero ahora que la reconocemos, tenemos que seguir organizándolo. La virtualización no llegó solamente en pandemia, llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque ya nosotros necesitamos docentes que no manejen solamente su área como especialistas, en este caso, mi persona, el área docente bioquímica, sino también que manejen plataformas y recursos educativos. No solamente necesitan aumentar herramientas para el desarrollo de la enseñanza docente, sino entendamos también que deben manejar herramientas específicas que podamos nosotros identificar en nuestro entorno para el área de la especialidad. Entonces, este es un modelo de aprendizaje que nos dejó la pandemia, el modelo de aprendizaje de red, y más aún ahorita lo estamos viviendo nosotros, porque estamos haciendo una red colaborativa. Pero siempre todo esto se construye bajo una concepción pedagógica, tecnológica, de integración a través del docente. Necesariamente el docente juega una pieza clave, porque él va a ser el caballito, el peón de que se va a mover. Pero hay parte importante que se debe reconocer, que la enseñanza a través de estos recursos de redes, herramientas virtuales, tienen un propósito fundamental. Al no tener muchas universidades los recursos mínimos de enseñanza, tanto más que todo de la parte psicomotora, del dominio de equipos, entonces estos necesariamente ahora tienen que cumplir un rol para completar la formación del perfil de estudiante en medicina. Entonces ya vemos que algo tenemos que recapacitar. ¿Cómo es que podemos la implementación de la teoría a la práctica? Nosotros vamos a los recursos de Internet. Ya el docente debe haber concebido una organización de una unidad de aprendizaje, pongamos una unidad, una práctica. Tiene que tener formatos, tiene que tener sus guías organizadas.
Entonces vamos a Internet con el objeto de ver, yo selecciono una herramienta, yo cojo y la diseño, si es necesario acomodar ciertos aspectos. Para esto tenemos que ver algún poco transformación de video, cortar ciertos espacios que nos interesan, y se armado de esta parte que cojo de Internet hacia el andamiaje, hacia las actividades que me interesan. Grabo y lo pongo dentro de un plan académico. Entonces, estos recursos ofrecidos tienen también unos recursos que ya tenemos que tener y que tuvimos todos nosotros cuando tuvimos la experiencia de la presencialidad. Experiencias que ya tenían datos del experimento que hemos corrido, experiencia que ya el docente conocía cómo hacer los cálculos en una hoja de práctica y contar con un link para compartir las experiencias y enseñarle. Entonces, aparte de esto, dentro de este curso, como es bioquímica, ya conocemos nosotros que necesitamos enseñar cómo funciona la parte técnica. En Internet hubo bastantes recursos, cómo funciona un pHímetro, cómo funciona un espectrofotómetro, cómo funciona una electroforesis, y muy bien detallada. Inclusive más aún, cómo cómo podemos dar los principios de bioseguridad y el manejo de la toma de muestras. Entonces, todos estos fueron recursos, pequeños videitos que se capturaban y se ponían dentro del plan de las actividades docentes. Y por último, pues, estos videos tenían parte también de la técnica, cómo se desarrollaba la realización de la técnica. ¿Ya? Entonces, esto fue muy importante. Si nosotros tenemos ya una planificación, entonces nosotros podemos seguir. Entonces, ¿cuál es nuestra limitación? Comenzar a tratar algunos videos o compartir algunos videos de nuestros recursos con otras universidades. No solamente tenemos la práctica, en el caso muchas universidades también conocemos que ingresamos nosotros el caso clínico. En la actividad docente, pues muy importante, porque en la pandemia el docente, si es con experiencia, pues tiene sus informes, material de casos, tiene los recursos de anteriores, tiene su repositorio, tiene su orientación, tiene unos métodos de discusión, y lo que nos dio la pandemia fue una plataforma para poder comunicarnos con el alumno y poder, pero en Internet nos ofrecía nuevos casos, nos ofrecía todos los casos abiertos de la pandemia del COVID-19, en el cual pues fue un emporio muy grande para que los alumnos consiguieran casos clínicos de lo más diverso, indicadores bioquímicos de los más diversos. Generalmente esto sí hay que recordar, a veces un caso que uno toma, a veces no trae algunos elementos dentro del aprendizaje que nos interesa el alumno, de repente falta algún análisis que lo consideramos básico para que el alumno interprete algunos cambios grasos en el estado metabólico. Entonces, el profesor tiene que tener el ingenio, por eso se dice diseño, de redactar un poquito y agregar lo que él cree pertinente y hacer una abstracción de modelamiento para ponerle valor a esos datos durante la lectura de la nueva entrega. Luego se arma un cuestionario del caso, de lo que al profesor le interesa que el estudiante, para poder después mandarlo a la plataforma. Lógicamente todo esto tiene que venir ya con alguna experiencia del docente, tanto de las preguntas, ya años anteriores ya hemos tenido nosotros, debería cada docente tener ya en las universidades. Y lógicamente, pues el armado siempre, en los casos también, podemos tener algún tipo de video, algún tipo de toma de muestra, algún tipo de adicional de la realización de algún proceso. Entonces, todo esto nos dejó en el área de aprendizaje de casos, en este caso. ¿Qué nosotros podemos ver? ¿Qué son las LMS? Las plataformas de gestión del aprendizaje, sistemas de gestión de aprendizaje. Estos con más intensidad, con menos intensidad, lo ponen muchas plataformas para poder tener un mejor empoderamiento y ofrecimiento a las universidades. Muchos de esos sistemas de gestión pues tratan de integrar las nuevas herramientas que son
las de inteligencia artificial y del sistema de expertos. Pero como digo siempre, estas herramientas tienen que ser validadas por el área en el cual nosotros nos desarrollamos. Va a tener que, si nosotros tenemos un libro que garantiza un Harper, un Leninger, pues acá también vamos a tener que los sistemas de expertos de inteligencia van a tener que ser validados también por una persona experta en el área. Si no tiene esa validación, no se le puede dar mucha confianza todavía. Son sistemas que también en el área de gestión específica, como en la que estamos, ciencias básicas, todavía hay que, como se dice, aceptarlos, pero no con los brazos abiertos todavía. Entonces, estas plataformas que se les ha pedido, también supongamos acá el Moodle, porque por tener esa herramienta, los sistemas de gestión de aprendizaje tienen una demanda hasta 23%, educativa hasta 16%, el Classroom, que son las más usadas generalmente en nuestro medio. ¿Qué otras herramientas, como había indicado, nosotros tenemos que tener? Y aquí posiblemente me falten algunas otras. ¿A quién no le interesa que cuando ingrese a un curso todo le den un espacio en la nube? Es importante. Al profesor le da la característica de crear un módulo, de crear todas las herramientas de evaluación, todo, de poder seguir esas herramientas, pero tenemos que tener alguna plataforma donde la gente nos nutra justamente de lo que yo vengo diciendo, buscar herramientas. Entonces, o buscar un diálogo abierto. Entonces tenemos Fácil, tenemos YouTube, que son, y esto se constituye en redes sociales, redes de información. Pero aquí también hay que agregar un poco más. Nosotros somos gente pensante, científica en ciencias básicas. Entonces aquí nosotros tenemos que decir, aparte de esto, ¿cuál es nuestra necesidad? Pues bibliotecas virtuales, herramientas de búsqueda de información. Entonces aquí también este aspecto hay que trabajarlo, porque son parte del sistema de formación, no son parte de que un vicerrector de investigación lo tenga, ni un vicerrector académico, es parte del profesor, es parte de su vida diaria. Entonces, es parte que nosotros tengamos que darnos la mano para manejar esto en una forma dinámica. Entonces, son herramientas educativas, un conjunto de aplicaciones que se ofrecen en plataformas, software, recursos online, internet, diseñados para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero como les digo, esto es lo que tenemos para el aprendizaje, pero también puede haber herramientas específicas para los procesos específicos de cada área de que nos vemos obligados a enseñar. La pandemia fue un reto para nosotros, nos dio verdaderamente recursos, la sensibilidad de muchas universidades. Yo me quedaba asombrada y ahorita hay costo para muchas. Gratis, lo ofrecemos por 3 meses, 6 meses. Podíamos bajar cualquier cantidad de archivos dinámicos, videos, permitir cortar un video, sacar pequeñas herramientas, como dice, diseñadas, reprocesadas para poder, que ahorita ya no nos permite. Entonces, estas herramientas nos permitió continuar los procesos académicos. Estas plataformas ya están reconocidas, establecidas por resolución el 15 de abril del 2020, que es un entorno de aprendizaje de los principales agentes del proceso formativo, es tutor o formador o profesor y alumno, ¿ya? Y que puedan actuar en forma síncrona y asíncrona también. Permite al profesor diseñar cursos no solamente longitudinales, sino transversales, de un sector específico. Debe ofrecer contenidos virtuales, tanto de práctica, de casos, de investigaciones, contenidos de enseñanza, de aprendizaje, de materia de clase y tener un diseño estructurado, que eso es lo que más tenemos que incidir, que es el arte del profesor que diseña y verdaderamente no es un divorcio la presencialidad de la virtualidad, sino que son las dos cosas, son responsabilidad, pero hay que contar con un apoyo económico para ello. Los mecanismos también de seguimiento y control, tal vez esa es una ventaja que nos ofrecieron y que nos ofrecen las herramientas, porque es bien difícil llevar un control y así de manera presencial. Las evaluaciones
prácticamente nos llegaban en forma automática, si las sabíamos poner, todo. Tuvimos una serie de comunicación a través de chat, foros, mensajerías, actividades en el tablón, anuncios, trabajos colaborativos. Las herramientas de tecnología e información son las que nos brindan herramientas digitales calzadas a las ciencias básicas, facilitando horizontes nuevos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas empresas dicen, le invito al curso de la nueva demostración, le invito los procesos de actualización de glucosa con equipos puestos debajo de subcutáneos. Entonces son nuevas formas de sacar diagnósticos y de monitorizar diagnósticos. Entonces eso nos permitió, porque muchas empresas visitaban y entran, y eso tenemos que ser conscientes, esas empresas entran a nuestras universidades para poder a veces mandarnos estos mensajes de nuevas tecnologías. Pero eso es lo que la universidad tal vez debe encauzar, porque nosotros somos al final su carta de presentación de muchas empresas. Las herramientas propician combinaciones, interacciones, nuevos productos elaborados, no solamente de aprendizaje, sino también con nuevas tecnologías, permiten alcanzar conocimiento y competencia. Eso es lo bueno, que no son cosas excluyentes, sino cosas que se combinan y se dan la mano. Por una serie de cosas, nosotros vamos a estar siempre, nuestra presencialidad, nuestra forma síncro, en muchas de nuestras universidades siempre va a ser un proceso que no va a completar bajo la demanda y la explosión de nuevas tecnologías, no solamente de enseñanza, sino del proceso. Entonces hay que ver nuevos productos. ¿Por qué? Porque esto va a permitir ampliar conocimientos y competencias. Ya el espacio del aula ya no es la aula física con paredes, sino se rompen las paredes. Esto asegura el límite de la enseñanza. Si los alumnos no se podían comunicar, pues yo podía entrar a su casa para enseñarles, como ahorita estoy haciendo, entro a sus casas ustedes para dar una charla. Entonces, hay tips que aseguran que las herramientas van a tener todavía vigencia. Generan cultura de aprendizaje, entretejen la red y reafianzamiento en una organización. Tienen por objeto desarrollar en los estudiantes, motivarlos y comprometerlos a que respondan a desafíos, hacer que el aprendizaje al estudiante, ¿ya? Y no solamente lo concentra en un lugar físico, le dice, no has podido ir, toma, aquí está la grabación, puedes leerla nuevamente. Considera que el aprendizaje es para todos y nadie puede ser excluido. Entonces, aprende de manera diferente y procura satisfacer esas necesidades. Si hay alumnos que aprenden más lento y todo, pues tendrán que ver algunos procesos, sobre todo para poder afianzar técnicas, podrán verla una, dos veces, podrán hacer los cálculos uno, dos, tres veces, porque pueden esos repositorios quedarse para que ellos lo puedan reactualizar o lo puedan volver a gestionar. Cultiva nuevos proveedores de servicios educativos. Ahora, muchos de los servicios están manejando, no en el área bioquímica, en el área de anatomía, pues manejan ventas de cupos para que se gestione la enseñanza por disección en las imágenes, en los nuevos equipos de disección de anatomía. Entonces esto nos acerca y nos hace repensar a la universidad qué hacemos con lo que no tenemos y con la necesidad que hay que ampliar a nuestros estudiantes otros sistemas de gestión que nos cuestan. ¿Quién debe ingresar? Entonces, ofrecen una infraestructura universal necesaria para lograr el éxito, aún física y cada vez más virtual. Sustenta sistemas de innovación y retroalimentación continuas. Entonces, aquí vamos a ver y el planteamiento de esta nueva forma del pensamiento, somos nosotros en esta conversación colaborativa. Nosotros somos un grupo de coordinadores que nos hemos reunido y que somos protagonistas de una educación, de un área. Usamos plataformas como la que estamos haciendo, compartiendo un proceso planificado, ¿ya?
somos grupos de expertos, pero aún así, como expertos, nosotros debemos nuestra capacitación pedir a entidades como ASTEFAN, los gobiernos regionales o gobiernos civiles, porque necesitamos que se nos refuerce esa capacidad de capacitarnos cada vez más, porque nosotros movemos intereses nacionales. Las TIC, las tecnologías de informática y comunicación, rompen aulas, unen coordinadores, unen herramientas e integran tecnología, desarrollan valores, desarrollan colaboración, solidaridad, participación. Entonces, estamos ahorita nosotros formando esta red colaborativa. Esta es una red colaborativa. Entonces, hay que verlo así. Entonces, hay que buscar gestores que nos den algún apoyo para seguir capacitándonos, seguir cada vez más dominando un proceso de unidades, procesamiento de videos, así hay sencillos que inclusive ya están bastante didácticos. Las páginas HTML, que son páginas, así como la doctora ha dicho, una enseñanza activa, hay también unas herramientas activas. Yo pongo el proceso dinámico, yo pongo la pregunta, yo pongo el conocimiento. Entonces el alumno está al mismo tiempo viendo las 2 o 3 actividades que lo llevan a analizar, a inferir y a plantear. Entonces, son técnicas de enseñanza, que las vamos a tener que aprender, las vamos a tener que aprender. Entonces, en conclusión, esta pequeña charla que nos sirva para ver de que las técnicas de informáticas y de comunicación que en pandemia definitivamente nos obligaron que todo el curso se dé virtual. Actualmente, pues, no podemos excluirlas. No podemos, hay una controversia con lo que plantea la SUNEDO, que dice presencialidad 100%. Es que esa presencialidad 100% no puede darse. ¿Por qué? Porque aún ahí en la presencialidad hay que usar herramientas, porque no se tienen todos los procesos para completar el perfil de formación de los alumnos. Y se tiene que enlazar o dar la mano con algunas opciones que tengamos en nuestro entorno para que estas herramientas sirvan, pues, para cumplir esos propósitos. Entonces, ahorita, en COVID fuimos completamente virtual. Posteriormente se hizo la semipresencialidad. Entonces, ahorita todo eso ha quedado como apoyo de docencia a la presencialidad, porque esos recursos que nosotros usamos, que nosotros podemos tener, adaptar, son creaciones de cada uno de nosotros que pueden fortalecernos, pueden formar un repositorio y se pueden compartir entre áreas o entre docentes de interés, porque a eso es lo que vamos. Entonces, todas las áreas tendrían un repositorio de interés. Entonces, el diseño, la creatividad para poder utilizar los entornos virtuales, adaptarlos, no, se basan siempre, hay que primero poner la misión, visión y planificación. Y esto va a crear formas de creación, utilización, reutilización de recursos educativos en contextos docentes y actualización tecnológica. Teoría y práctica para poder actualizar todos nuestros cursos. Entonces, la doctora de nuevo va a hacer una encuesta para ver en qué, si te gustaría, por lo menos como vemos acá, algunas de las 2 o 3 plataformas donde nos movemos con mayor casuística a nivel nacional, en varias universidades, recibir algún curso de capacitación o recibir capacitación, pensando que ahí podemos mover los recursos o herramientas que les podemos proponer. Entonces, esta es una propuesta para que por lo menos sacarla de conclusión en la charla, que nosotros estamos motivados como profesores de un área de ciencias básicas, pues a seguir enlazándonos con las herramientas de tecnología, de informática y comunicación y otras herramientas de fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje docente, así como también de la enseñanza y actualización de técnicas especializadas. Doctora, ¿dejo de compartir? No sé si la...
Sí, doctora, si gusta, yo voy Ya también. dejé de compartir. Puede compartir la pantalla. Pongamos, Claro. esta es una actividad colaborativa. Entonces, tenemos nosotros que un docente que domina una herramienta puede explicarla. Entonces, y directamente para fortalecer nuestra área. Aquí vamos a ver, mientras la doctora está proyectando, eh, había querido poner otras preguntitas, pero también el tiempo es corto. Entonces, vamos a ver en qué plataforma nos gustaría recibir una capacitación como propuesta para que la tome en cuenta el doctor Guamán y buscar plataformas para poder ver cuáles son nuestras responsabilidades en el área de especialidad y proponer búsqueda de herramientas que fortalezcan cubrir un recurso que alguna de nuestras universidades adolezca y que es necesario porque en los hospitales de mayor envergadura se realizan unas pruebas bioquímicas que los estudiantes en algunas universidades, especialmente en provincias, no tienen esos equipos y que es necesario equipos para la determinación de centelleo, obtención de concentración de hormonas, equipos de densitometría, algunos equipos de espectrofotometría de resonancia magnética, entonces, y la importancia dentro de algún concepto, de algún modelo, para poder conocer algún valor o analito que se necesite. Entonces, esa es la idea. La idea es confluir avance tecnológico con la responsabilidad de implementar nuevas formas de desarrollo, de análisis en nuestras regiones, ¿ya? Con el conocimiento. Entonces vemos acá que muchos de ustedes el Moodle es uno de los más votados y es lo que a veces en la encuesta he encontrado, que es uno de los más altos rankeados, hasta el 23%. Después el Google Meet es el segundo y aquí no sale. ¿Ya? Después vienen el Canvas o vienen algunos otros. Entonces, en lo que vemos, con esto por lo menos nos queda de que es necesario perfilarnos a esto. Si ya tenemos este entorno de colaboración, pues hemos dado las primeras charlas de algunas técnicas de aprendizaje moderno, algunas herramientas para y algunas experiencias y reflexión que tenemos que seguir trabajando en la actualización de estas herramientas, pues ni modo, ya la decisión la tienen nuestros representantes para poder seguirnos capacitando. Entonces, podemos ya dejar de proyectar, doctora, para poder proyectar. Listo. Ya. Ya. Entonces, con esto, no más se queda agradecer su participación. Si alguien tuviera alguna pregunta o desearía, yo invité a algunos profesores, pero no sé si estarán presentes. Muchas cosas, el éxito de llevar a cabo las experiencias que tuve acá en Piura fue porque el curso también se maneja con, sobre todo de casos clínicos, tanto también en experiencias de laboratorio, con equipo integrado. Tengo 3 profesores para el área solamente experimental y 3 profesores para que me apoyen médicos y los otros son biólogos o bioquímicos. Entonces, la organización y la capacitación del docente influye mucho en la obtención de logros y resultados. Si no tenemos profesores capacitados, entonces no vamos a conseguir una transformación de nuestros... Eh, Ok, colega. Muchas gracias, doctora Violeta. Voy a dar la oportunidad a los colegas que deseen preguntar o expresar, manifestar sus experiencias. Quedan 12 minutos en esta pandemia
en el uso de la virtualidad en la enseñanza. Si alguno quisiera participar, puede dejar de proyectar, Julia, para poder. Ya, un momentito. Gracias, una excelente experiencia. Doctor Guamán, yo quisiera opinar y sugerir que lo que hay que capacitar no solo es al docente, sino también a los alumnos, porque uno cuelga todas las actividades previstas en el sílabo en el Moodle y ellos no saben entrar. Excelente comentario, a todos nos pasó eso, ¿no? Aunque después todos sabemos que los alumnos aprenden más rápidamente las nuevas tecnologías, pero ese es un presupuesto, pero hubo que hacer capacitación. Aquí en la Universidad Nacional de Trujillo, pues igual que en todas, creo, el vicerrectorado académico se preocupó de la capacitación de los docentes y también de los estudiantes, ¿no? Y luego hubo limitaciones, como lo ha expresado muy bien la ponente, ¿no? Limitaciones de acceso al Internet, de equipamiento. Y las autoridades procuraron, se donaron tablets, se donaron líneas de Internet. Creo que cada universidad o cada facultad puso todos los medios para llegar a un teórico 100% de virtualidad, ¿no? Pero lo que tú dices es correcto, es una premisa que ambos, tanto los docentes como los estudiantes, puedan. ¿Alguna experiencia sobre eso, Violeta? Sobre la capacitación de los estudiantes. Bueno, yo tuve una buena experiencia en el sentido de que yo cogí al grupo, porque como yo manejo las herramientas informáticas, doctor, yo no solamente capacité a los alumnos, sino capacité a los profesores. Y eso fue que nosotros fuimos uno de los primeros como departamento nomás, porque ya los demás departamentos fuimos uno de los primeros que afrontó las estrategias de poder enseñar. Invité a algunos profesores del curso, no sé si están también, el doctor Ronald Gallo, no sé si estará, no lo veo, creo que no ha entrado. Y verdaderamente, al principio, todo el mundo, como dice, echó un pie atrás. Yo le dije, no, se puede, le digo. Vamos con tranquilidad y simplemente educación, como dijo la compañera. Si es que hay una persona que domina la herramienta dentro de un grupo, con eso basta, doctor. Pero el problema es que por eso es que capacitar, la universidad lo cogió como punta de lanza, la Universidad Nacional de Piura buscó monitores, y en uno de esos monitores también yo fui llamada, y una vez que me dieron la herramienta, rápidamente pude capturarla por la formación que tenía. Entonces yo convoqué, porque ya no hubo, tiene razón, inclusive mis colegas me dijeron, Violeta, yo no pude entrar y a mí me han pedido 100 soles y por más me llevan ya 3 horas y ya no quiero pagar más porque verdaderamente el sueldo no da. Le digo, no, le digo, entra conmigo, le digo, y he convocado a varios docentes, porque verdaderamente la plataforma tiene puntos que nosotros como docentes sabemos, que son las pruebas, que es una unidad práctica, que es una unidad de discusión de caso, que es una forma de dar una charla presencial también, que en este caso, entonces nosotros tenemos concepciones y eso mismo es lo que proyecta una plataforma. Entonces, si el docente lo captura, y lo capturaron rápido, porque ni a la semana comenzaron ya a reproducir uno y otro y otro y otro. Entonces, nuestra unidad de ciencias básicas, sí, pero como dijo la colega, pues, es que a veces cuando viene un ingeniero de sistemas o un técnico de informática, él trata de enseñar un poco a lo no estructurado o no necesario para nosotros. Entonces, a veces cuando comienza a enseñarnos no le entendemos. ¿Y eso para qué me sirve? Entonces necesitamos lo que nosotros decimos en herramientas de ingeniería, un interchip, un adaptador. Entonces, para eso se debe subir el nivel de alguno de nosotros, para que así fluya más rápido la capacitación, doctor. Porque yo verdaderamente ahorita todos mis colegas en mi departamento saben hacer pruebas, saben elevar archivos, saben organizar sus actividades cuando las forman como recursos. Entonces, lo que se tiene que ver, pues, como le digo,
el aprendizaje de estas herramientas debe ser como lo que antes nos daban. Profesor, tome su tiza, tome sus Pero plumones, esto no es de ellas. y con eso nosotros podemos, aquí justo ha entrado uno de los profesores de ciencias básicas nuevo, que el doctor Holguín, de microbiología. ¿Ya? Entonces, doctor, eso fue el éxito. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros también aquí podemos tener un éxito. O hay necesidad de que se nos capacite, entonces busquemos personas que dominen. Yo domino Google, de repente otro domina el mundo, y en forma concreta. Queremos solamente la evaluación, queremos solamente cómo subir nuestros materiales y cómo compartir en la plataforma. Queremos cómo seguir el proceso para ver si están cumpliendo o no las herramientas y los significados. Entonces, si tenemos, porque las plataformas son esas. Claro, hay plataformas muy lindas, como que nosotros pedimos los HTLM, en que nosotros podemos hacer un proceso dinámico, por lo que nos da la doctora Mori, en el cual pues nosotros podemos poner un video inmediatamente a ver, ustedes en el video qué captura. Podemos parar y dos situaciones de imágenes que he capturado, qué estructuras salen. Entonces ya es un proceso que hacemos a memoria. Anteriormente hemos repasado un tema, pero esas son las HTLM, son herramientas de sistema de gestión de aprendizaje, y eso lo está manejando mucho en Moodle, páginas activas, no solamente en la enseñanza activa, sino son páginas activas, que se linda mucho con lo que dice la doctora, que ya pasan a ver herramientas de gestión de aprendizaje, y con eso el aprendizaje verdaderamente, pero el motor de organizar todo eso es el académico. Si no tenemos personas que hacen un esfuerzo, o aquí como el grupo que estamos, nos apoyamos nosotros a elevar un poquito el nivel y llegar, porque supongamos esas herramientas que yo de gestión, muchas veces no las dan gratis, hacen convenio con la universidad, le dan lo más sencillito, y esas herramientas de gestión no nos dan. Entonces necesitamos ahí de repente un apalancamiento de la Estefan o de otro para llegar, que también poder reconocer esas y mejorar ese tipo de velocidad con que puede enseñarse con esas herramientas activas. Ok, colegas, ¿alguna otra participación? ¿Interesaría la experiencia de otros lugares? Tenemos 5 minutos. ¿Alguien que quiera manifestar sus experiencias durante la pandemia y la enseñanza virtual? Ha sido muy clara la doctora. El trabajo es importante la capacitación, es importante el trabajo, es importante el trabajo en equipo, la filosofía de sacar adelante las cosas a pesar de las dificultades, ¿no? No detenerse, cumplir con las metas, porque nuestra educación era importante que no se detenga. ¿Algún comentario o alguna añadido o alguna pregunta para la doctora, por favor? Estamos Doctor Guzmán, todavía. buenas noches. Le saluda Jorge Jorge, Plasencia. ¿Cómo está? justo pensaba en el doctor Plasencia. Él ¿Qué fue tal? nuestro ¿Cómo está? monitor en la Facultad de Medicina, la Nacional. Él fue responsable de informática. Quisiera, por favor, escuchar tu Eh, experiencia, Jorge. sí, bueno, más que todo, no, ya creo que la doctora compartimos algo de experiencia porque empezamos casi desde cero la experiencia del dictado del curso de bioquímica en la facultad, ¿no? Pero más que todo sería un pedido, no sé si será posible, pero una de las dificultades que nosotros encontramos y que, bueno, con el doctor Guaman compartimos la experiencia es que no había softwares de simulación para las prácticas específicamente, ¿no? Encontramos algunas que era el PhysioX, que en realidad es un simulador para fisiología, en donde se comparten algunas de las prácticas básicas en cuanto a macromoléculas, por ejemplo, y que nos permitieron tener algo de interacción específica con un simulador. Pero yo creo que es una tarea aún pendiente. No sé si se puede a través de Aspefan, que podría extender esta preocupación y poder encontrar algún proveedor que tenga justamente estos softwares que complementarían mucho lo que es la enseñanza-aprendizaje en cuanto a práctica, ¿no? Yo escuchaba la ponencia y efectivamente, pues, ¿no? Algunas facultades, algunas ciudades no cuentan quizás con equipos específicos,
para la determinación de ciertas moléculas, que sería pues de mucha utilidad encontrarla, ¿no? Lamentablemente pues hay simuladores en anatomía, hay simuladores en biofísica, por ejemplo, en fisiología que ha desarrollado mucho el tema, pero lamentablemente en bioquímica no lo hay. Y si es que lo hay, solamente está orientado a lo que es biología molecular, por ejemplo, ¿no? A prácticas de ADN específicamente, pero quizás las determinaciones comunes de moléculas o de hormonas, como mencionaba la doctora, la ponente, no lo disponemos y a veces son parte de nuestra práctica cotidiana, ¿no? Y que sería muy bueno, por ejemplo, complementar con las plataformas que hemos manejado la mayoría de nosotros, ya sea Moodle, Canva o Blackboard, respectivamente, y que le permitirían al estudiante y a nosotros mismos también adquirir esa experiencia que nos falta en bioquímica. Yo creo, doctor Guamán, que ese sería quizás el aporte que nos dejó y que quizás miremos el futuro bajo ese aspecto, ¿no? Que busquemos eso que nos falta quizás en bioquímica para completar este proceso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Y la doctora Claudia quiere hacer un comentario? No, me parece. ¿No? Sí, buenas noches. Sí, el Jimmy Barranco de República Dominicana, Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Muy interesante la exposición de la doctora. Soy profesor de bioquímica. Aprovechando que estamos aquí diferentes profesores de diferentes universidades, yo creo que, y ya que la enseñanza virtual se quedó con nosotros y todas esas herramientas de las cuales disponemos, fuera bueno tal vez pensar en desarrollar una comunidad internacional en la cual se pudieran beneficiar diferentes estudiantes de las distintas universidades, donde tenemos, por ejemplo, un caso clínico, y ese caso clínico invitamos, por ejemplo, un clínico, un farmacólogo, un bioquímico, y el estudiante ve de la discusión, el enfoque desde los diferentes puntos de vista, si ver el caso clínico de manera integral, utilizando los beneficios que nos ofrece esta plataforma, que podamos comunicarnos de manera sincrónica, o hacer discusiones, y en otro orden de idea, cómo podemos en conjunto diseñar casos clínicos para discutirlos desde el punto de vista bioquímico, la sintomatología y la importancia de las pruebas diagnósticas. Muchas gracias, doctor Jimmy Barranco. Nos alegra tener una participación internacional y uno de los temas que también una vez habló la doctora Violeta, la doctora Mori, es el empleo, y ha sido una preocupación de SUEFAN, incluso en algunos congresos, el empleo de los casos clínicos en la enseñanza de ciencias básicas en general, como una manera de hacer una integración básica y clínica o clínico-básica. Y evidentemente en la literatura no siempre encontramos los casos o son muy antiguos, y que sí sería bueno un trabajo colaborativo, no solo nacional, sino internacional, como usted lo está proponiendo. Quisiéramos más bien si a través del chat, no sé si podría dejar algún enlace para comunicarnos con usted, no sé, algún correo, algo, para esa idea que usted tiene ser interesante. Incluso no sé, estamos preparando los próximos webinars y no sé si a usted le interesa, se ofreciera hacer uno particularmente dirigido a los casos clínicos. Le hago la cordial invitación, he lanzado el anzuelo, no sé si lo va Muy a amable, coger. sí. Pues con mucho gusto aceptamos el reto. Sí, y yo le voy a dejar en el enlace acá, mi correo. Acá, deja ver si nos dejo en el chat, a dejar mi correo, que soy profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Perfecto, muchas gracias. Y María, no sé si ahí está la línea de asistencia, ¿no? No sé si puede dejar en el chat como María
Sí, No sé doctor. si puedes tomar Perfecto. la nota de Con mucho gusto. Sí, estoy tratando con el huerto, pero de aquí. ¿Está su Ajá. correo del Sí, doctor? es la siguiente capacidad, el doctor Sí, Fermín, ¿no? Es el siguiente webinar, doctor, está programado. Ah, sí, no, que no lo conozco, Sí, pero de aparecía ICA. como que enseñaba en el Perú, ¿no? Es extranjero. perdón. Ya, perfecto, ¿no? Estoy, entonces, entonces María, él es el ponente de la tercer webinar, entonces el que tú has enviado, ¿me has enviado? Buenas noches, doctores. A ver, en el PPT justamente que compartí hace un momento, doctor, teníamos nosotros tres propuestas de ponentes, ¿no? La primera, bueno, que la realizó la doctora Mori, ¿no? La segunda, la doctora Julia Morín, ¿no? Que la acabamos de escuchar. Y el tercer ponente, que está también sugerido, es el doctor Fermín Cáceres, Sí, pero que el habría doctor es, que coordinar con el doctor cuándo sería, ¿no? O cómo sería su presentación. ah, del doctor Jimmy Barranco sería el otro tema, ¿no? Sería un próximo, ¿no? ¿Estamos hablando de eso, María? Perfecto. Quedo atento a las comunicaciones a través de mi correo que les puse ahí en el chat. Perfecto. Muchísimas gracias. Creo que la tecnología se quedó, ¿no? Fue al 100% en la época de la pandemia, pero tenemos que hacer uso de esos recursos también ahora en la presencialidad. En fin, creo que es un tema muy interesante que hay que seguir manteniendo y desarrollando. Y le agradecemos al doctor Barranco por su espontánea participación y deseo de compartir sus experiencias, ¿no? Justamente Gracias. estábamos pensando en internacionalizar, ¿no? Iba a hablar con María, que es la secretaria SPEFAN, para buscar ponentes de otros lugares, porque es importante conocer lo que hacen, ¿no? Y buscar esas redes. A mí, por ejemplo, el tema de los casos clínicos me preocupa, acceder, los tenemos que muchas veces crear, ¿no? Porque no hay casos así diseñados para que ayuden a la enseñanza de ciencias básicas, ¿no? Tienen que ser con algunas características particulares. Así Bien, es. colegas, Doctor Guzmán, también podemos pedir también de repente entre los participantes eh, que alguna empresa de diagnóstico o, o molecular también sea invitada y les propongamos que tal vez nos entrenen alguna técnica como las que ha dicho el colega y que los estudiantes mayormente todavía no está su comprensión ni las universidades tenemos para poder hacer una técnica de detección de hormonas, una técnica de luminiscencia, una técnica. Entonces, tenemos que empoderar a la bioquímica con nuevas ópticas de las técnicas que están usando inclusive en nuestros hospitales nacionales. Pongamos acá, la ferritina nunca se vio en el COVID, acá en provincia no tienen para hacer ferritina, no tienen para hacer transferrina. Entonces, y la importancia que tienen en el COVID, en Europa hicieron como 36 pruebas para perfil de evaluación, y nosotros con las justas, porque ese es una, trabajito que encargué a mis alumnos, con las justas, con 8 o 10 pruebas se evaluaban. Entonces tenemos que empoderarnos un poquito más en el uso de nuevas pruebas diagnósticas, que también nuestros hospitales tienen que, sí, que tenerlas. Entonces sí, empecemos porque nosotros sepamos el fundamento, el manejo, todo, y de ahí pues que el Ministerio de Salud también empodere un poquito más las pruebas diagnósticas. sí. Posiblemente con María vamos a coordinar la próxima sesión, que puede ser que sea de aquí una semana o dos, ¿no, María? Una sesión de los coordinadores para Sí, ver doctor. los siguientes capacitaciones. Me alegro que esta reunión haya servido tenemos la encuesta que se ha hecho de capacitación y que, bueno, que ha servido para
hacer planteamientos, han salido varias ideas interesantes, y en respeto al tiempo que hemos quedado que sea siempre 60 minutos, no me quedaría más remedio que invitarles a la próxima sesión virtual que nos comuniquemos, y a los coordinadores a la reunión que María les hará llegar. También tenemos pendiente la reunión con los docentes de las asignaturas que van a completar el examen de ciencias básicas, y también les haremos llegar. Yo solo me queda agradecer a ASPEFAN por el apoyo a la red que es de ASPEFAN, a la doctora Violeta Salvador Morín, la doctora Claudia Mori por su participación en el apoyo a la encuesta, a todos ustedes, queridos colegas, y muy especial al doctor Jimmy Barranco, que ha tenido la gentileza de acceder a esta reunión. Gracias a usted. Un abrazo muy cordial a todos, y no nos olvidemos que tenemos que estar permanentemente capacitados, porque de nuestra capacitación también depende la calidad de nuestros estudiantes. Un abrazo cordial a todos y hasta la siguiente reunión.